En el Nuevo Testamento existen cuatro evangelios, ¿no? Cuando se escribe con mayúscula, generalmente se refieren a uno de estos libros. Cuando se escribe en minúscula, se refiere a la obra que hizo Jesús, porque eso también es evangelio. Evangelio es la obra que hizo Jesús, pero generalmente se escribe en minúscula. Existen tres que son muy semejantes o parecidos, que lo llaman los sinópticos, ¿no? Porque tienen historias casi similares o semejantes, parecidas, ¿no? En cambio, el evangelio que vamos a estudiar ahora, el evangelio de San Juan, ese es completamente diferente, ¿no? Tiene su propio estilo. Juan escribe más que historia. Él hace de la historia de Jesús, hace teología. Entonces eso es importante que sepamos. Entonces cuando leamos Juan no vamos a pensar que solo son historias. Juan quiere que nosotros entendamos que en cada historia que él va a contar hay algo teológico que él quiere enseñar a sus lectores. Siempre hay una enseñanza teológica, más que una historia que uno dice qué bonita, qué hermosa la historia, qué extraordinaria. Uno tiene que ver allí que Juan pretende enseñarnos teología. Su teología va orientado a hablarnos algo acerca de Dios, algo acerca de Cristo o algo acerca del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Entonces su teología de Juan aterriza ya sea en el Padre, en el Hijo o en el Espíritu Santo. Pero en forma específica la teología de Juan está orientada a Jesús. ¿Ya? Eso es importante saber. Está orientada a enseñarnos algo acerca de Cristo, ¿ya? Algo acerca de Cristo, porque para Juan Cristo ha roto paradigmas. Para Juan Cristo es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Es Jesús, es el Hijo de Dios, es el Hijo también del hombre, y que todo aquel que cree en Jesús tiene la vida eterna. Por lo tanto, cuando Juan escribe, no solo escribe mera historia, sino que detrás de todo eso, y es más, es entendible, se puede comprender fácilmente que Juan está haciendo teología. Con razón Juan es llamado en la historia como el teólogo. Juan es el teólogo, es el mismo que escribió el libro de Apocalipsis. Ya es el mismo que escribió Apocalipsis. Es interesante porque Juan no habla de Cristo como un milagrero. Solamente utiliza, en todo Juan, hay 7 milagros. 7 milagros, él escogió 7 milagros, pero estos milagros están orientados a decirnos algo acerca de Jesús. Para Juan, la fe no se debe basar en los milagros, sino en Jesús. ¿Ya? Es un desafío a la iglesia de hoy, porque hay gente que cree que la iglesia de hoy es una iglesia que se basa en milagros. Yo creo en los milagros, pero total, son milagros. No siempre ocurren. Por eso se llama milagro, porque no es que ocurren siempre. Cuando ocurren, pero son milagros. Cuando una persona aparece, qué milagro, ¿no? O sea, ¿cómo te apareciste, no? Entonces, son milagros. De esto no entiende la iglesia del siglo XXI. La iglesia del siglo XXI se ha dado yo creo que es pedante la iglesia, ¿no? Porque la iglesia dice, vení, nosotros oramos y cualquier enfermedad que tú tengas te vas a curar. Y para ser sinceros, hay mucha gente que ha orado por muchos años y no se ha sanado. Entonces, la persona que está esperando curación llega a decirse, ¿qué será? Al hermano de al lado Dios le concedió el milagro y a mí no. Entonces él se pregunta, ¿por qué será? Entonces muchas veces escucha esto, ¿no? Es porque te falta fe, hermano. Es porque te falta fe. Y vamos a aprender ahora que no es por falta de fe, sino que son milagros, y eso hay que entender, que no siempre van a existir, ya, no siempre van a existir. Son milagros, y está bien, alabado sea el Señor porque son milagros. Yo me he convencido, si el Señor no me hace un milagro, nunca estaré enojado contra Él, nunca estaré riñendo contra Él o peleando contra Él. Aceptaré su propósito, su voluntad. ¿Me entiende? Así me haga el milagro, seré feliz. Y si no me hace el milagro, seguiré siendo feliz. Porque mi felicidad no depende de los milagros que yo pueda ver,
sino de haberlo conocido y saber quién es. Eso para mí es suficiente y eso vamos a ver en este evangelio, ¿no? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, el capítulo 4, 43. Un detalle sobre este milagro que vamos a ver es que es el segundo milagro de Jesús. ¿Ya? Este es el segundo milagro de Jesús. Y esto lo dice, mire, Juan 4, 43. Sí, pero el 54 como una pista que este sería el segundo milagro de Jesús. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Eso dice Juan 4, 54. O sea, según Juan, este fue su segundo milagro. Este milagro consiste en que Jesús sana a una persona que está enferma, al hijo de un funcionario, ¿no? de alguien importante del imperio romano, ¿vio? Jesús sana a ese hijo y que no era de nacionalidad judía. Es un milagro fuera de Jerusalén, fuera de Judea, del pueblo de Israel. Es un milagro, digamos, en los confines, ¿no? Jesús era judío, pero le concede este milagro a alguien de fuera de su clan, digamos, ¿no? Este es un milagro que Jesús hace. Ahora, tenemos que contrastar necesariamente con el primer milagro. ¿Se acuerdan cuál fue el primer milagro de Jesús? Claro, no fue un milagro por salud. Que Jesús convirtió el agua en vino. Ese fue el primer milagro de Jesús. Ese milagro Jesús lo hizo en un matrimonio. Interesante, lo hizo en un hogar, en un matrimonio, en una pareja que estaba contrayendo nupcias, ¿no? Y en esa época el vino era importante, súper importante. Sin vino no había fiesta. ¿Sí sabe qué pasaba si eso iba a terminar en desastre? La gente iba a decir, ese hombre no tiene las condiciones para mantener el hogar. ¿Entiende? Y eso se podría haber hecho nulo. Es decir, era una verdadera tragedia que se hubiera quedado sin vino. ¿Entiende? Quedaba mal el público, ¿no? Entonces, no era algo de poca monta, era algo serio. Ahora, ¿por qué Jesús hizo su primer milagro en un matrimonio? Porque el mal, el pecado, apareció en un hogar, en un matrimonio, Adán y Eva. ¿Te das cuenta? O sea, ahí como que ahí hay un contraste que hay que anexarlo necesariamente. Usted me dice, ¿pero por qué anexas así? No es mi ocurrencia. Mira cómo empieza Juan. Un ratito vamos a Juan para ver cómo empieza Juan, ¿no? Mire cómo él empieza con esta palabra. Juan 1:1. ¿Quién lo lee? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan empieza con la palabra principio. Así empieza. Su primera palabra que nosotros vemos ahí, en el principio, era el verbo. En griego es argé, en el principio era el verbo. Así también empieza el primer libro de la Biblia. Vamos al primer libro de la Biblia, Antiguo Testamento. A ver qué dice. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No es mi ocurrencia, yo no soy ocurrente, ¿me entiendes? Yo tengo que entender que estamos con un libro del Antiguo Testamento y ahora estamos trabajando con uno del Nuevo, pero tienen cierta similitud, cierta semejanza. Pero él conocía esos... Sí, por supuesto, era judío, él está identificado con las Escrituras, ¿me entiendes? Entonces, él toma y él nos habla de un principio también, ¿no? El principio de Génesis y el principio de Juan son semejantes, pero diferentes a la misma vez. En el principio de Juan es el principio de la creación. En el principio de Génesis, perdón, es el principio de la creación. En el principio de Juan es el principio acerca del verbo. En el principio. Ese era el verbo. Exacto, ¿me entiende? Está hablando de Jesucristo. De Jesús, el verbo. ¿Me entiende? Entonces ahí vemos algunos contrastes que tenemos que entender. Por lo tanto, volviendo, en Génesis nos habla del matrimonio, ¿me entiendes? Ese de Adán y Eva, un matrimonio que prácticamente prometía a todas luces ser el mejor matrimonio del mundo, el modelo, el ejemplo para nosotros. Sí, el modelo, ¿no? Me gusta el modelo edénico, porque cuando Dios le dice a Adán y Eva, no le dice, Eva, te tenés que someter a tu marido, no le dice eso.
¿Sabes qué le dice? Señoré en él los peces del mar, las aves de los cielos y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Sojuzgad la tierra. Le manda a los dos, juzgad. Era una autoridad compartida. De paso que ese es el ideal bíblico. No es que un hombre esté por encima de la mujer o la mujer por encima del hombre. El ideal bíblico y por la cual Dios nos trajo es para tener una autoridad compartida. Ese es su propósito. Sin embargo, por el problema del pecado, vinieron los problemas familiares, los problemas de pareja, familias disfuncionales, ¿me entiende? Adán tuvo que ver, y Eva con el dolor de su corazón, como la muerte de uno de sus hijos por manos de su propio hermano. Caín mató a Abel. Entonces necesariamente, si Jesús es el Salvador, necesariamente Él tenía que restaurar donde había empezado el pecado. Entonces restauró un hogar, restauró un matrimonio, ¿entiendes? Entonces por eso hizo el milagro allí, porque él demostró que Él vino a salvar lo que se había perdido. Él mismo lo dijo, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a salvar lo que se había perdido. Esa fue su misión, restaurar al ser humano a la posición que él había perdido. Bueno, ahora sí nos encontramos en el segundo milagro. Viendo este preámbulo, esto ya tiene que ver con una enfermedad, ¿no? Estamos hablando allí de una enfermedad. Lo vamos a leer, ¿ya? Juan, 2 días después, salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues otra vez a Canaá de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Estamos hablando de un funcionario romano, ¿no? El hijo de un noble que estaba gravemente enfermo. No nos dice la Biblia qué enfermedad tenía. Lo que sí nos dice es la gravedad. El texto dice que estaba a punto de morir. Cuando se forma o se establece una familia, cuando establecemos una familia, es decir, el casamiento, la familia, desde que se inicia hasta su etapa final, que es la muerte, pasa por una serie de crisis, ¿no? Pasa por una serie de crisis. Toda familia pasa por etapas, y cada etapa o cambio produce crisis. Por ejemplo, cuando se unen el esposo como pareja y la esposa se casan, la primera crisis se llama la crisis de lealtad. Esa es la primera crisis que casi la mayoría de hogares pasa, y esto es normativo, es decir, es en todo el mundo. Es de lealtad, porque él quiere ser fiel a su clan, a la forma como lo educaron, como le enseñaron, a la forma como vivió, y ella también quiere establecer la misma forma. Entonces hay una especie de choque, ¿no? Hay una especie de choque. Eso se le llama crisis de lealtad. Y también hay otra crisis que está en medio de eso, de poder. ¿Quién manda a quién? ¿No? Entonces hay esposos que le van permitiendo que ella mande, y al final aparece ella mandando, ¿me entiendes? Ya cuando tiene 15 años recién reacciona que él no tiene autoridad, sino que la autoridad se lo ha delegado a la esposa, ¿no? Entonces son crisis que con el tiempo, si no se arreglan, puede terminar en el fracaso del hogar, ¿no? Entonces esos son crisis que pasan. Otra crisis que pasa a la familia es la etapa parental, cuando llegan a tener el primer bebé. También ahí se pasa por una crisis, porque
entra en un mundo desconocido, ¿no? La mujer cambia, más le dedica al bebé, él se siente relegado, ¿me entiende? Entonces allá hay una situación media compleja y difícil, ¿no? Para el hombre dice que es restar y para la mujer es sumar, parece un hijo, ¿no? Más o menos así. Entonces, esos son crisis. Pero también existe otro tipo de crisis que no todos lo pasan generalmente, ¿no? Es la enfermedad. Un hijo paralítico, con síndrome de Down, eso también trae sus propias crisis. O la enfermedad también de uno de nuestros familiares, de un hijo, del papá, ¿no? O sea, son situaciones muy dolorosas, ¿me entiendes? O sea, uno lo siente, es tan sentido, uno lo siente fuerte, ¿no? ¿Sí? A veces uno dice, bueno, yo quisiera cargarme con la enfermedad y que no mi hijo, ¿no? Uno dice así, no. Uno quiere todo lo mejor como padre para los hijos. Yo prefiero cargar con la enfermedad, pero no quiero ver a mi hijo en esa situación. Nos duele tanto. Entonces eso también genera crisis, estrés a la familia. En el caso de nuestra lectura, vemos nosotros que el hijo de este general, ¿no? Oficial romano, está gravemente enfermo. Vemos ahí a un padre muy preocupado. Pero lo que me gusta del texto es que dice así, miren lo que dice el verso 46. Vino pues Jesús otra vez a Canaá de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces aquí nosotros estamos viendo, el texto que yo rescato aquí es que fue a Jesús. O sea, este hombre está con un problema y él no se va a los curanderos de la época, ¿no? Además era romano, Sí. Y él era conocido como, Sí. como Exactamente, aparte que es romano, de otra nacionalidad, que no comulgan con la fe judía, ¿no? O sea, aquí hay otro asunto, ¿no? Estamos hablando de que ni los mismos judíos hacían caso a Jesús, ¿sí se acuerdan, no? Jesús tenía mucha controversias con los judíos, mucha oposición, ¿me entiende? Sí, con los escribas y fariseos. En cambio vemos aquí que un hombre de otra comarca, de otros lares, digamos así, extranjero, totalmente ajeno a la religión judía. Y que los romanos eran paganos. Exacto. No paganos, no tenían politeístas. Sin embargo, tenía fe. Sí, esto es lo que llama la atención, ¿no? O sea, Jesús no es patrimonio de una religión. Esto es lo primero que hay que aprender aquí. ¿No? Él no es de la iglesia A, B, C, como algunos quieren intentar, ¿no? Porque él no fundó un cristianismo, sí, exacto. El cristianismo vino después de... Mire, lo que pasa es que hay algunos que son tan avesados que dicen que si tú estás con el gueto de ellos, no te juntas con ellos, entonces tú estás fuera de la misericordia de Dios. ¿Ya? Hay gente que... Mire, en pleno siglo XXI hay gente que ha llegado a pensar así, que tú tienes que estar con ellos, porque si tú estás fuera de sus límites, de sus fronteras, o de su lugar, entonces tú estás perdida, tú estás perdido, tú no eres merecedor del reino de los cielos, tú tienes que estar con ellos. Esto enseñan los grupos sectarios, pero yo me sorprendo que estamos en el siglo XXI, estamos en las épocas de las luces, sin embargo todavía hay gente con mente estrecha que cree que el reino de los cielos depende con quién te congregues, en dónde te congregues. En cambio aquí vemos nosotros que Jesús no es patrimonio de ninguna secta, sino Él está al servicio de la humanidad. Claro. No importa en dónde se congregue, no importa de qué nacionalidad sea, de dónde venga, Él está dispuesto a concederle sus bendiciones a todo aquel que se lo pide. Amén. Sí, exacto. Lutero decía que Cristo era para todos. Claro. Que la mesa, y más, él decía que la mesa era para los mendigos. Es decir, todos los que tienen hambre, todos los que sienten su incapacidad, su necesidad espiritual. A eso es algo que le hace falta. Exacto, la mesa es para todos, está servida, Él no hace exclusión o marginación. Por eso que esto es interesante, este texto para esa época era revolucionario. Claro.
Y hoy día este mismo texto es válido porque hay, le digo así, en el Señor, le digo, hay gente así tan osada que cree que uno tiene que pertenecer a su gueto, confesar sus doctrinas, confesar su fe para que uno esté seguro de la salvación. No, la seguridad no está en un gueto, la seguridad está en Jesucristo. ¿Me entiendes? Por eso yo les decía, hay una música, Jesucristo basta, Él basta, yo he confiado en Él. Ellos me pueden decir que yo estoy perdido, ellos me pueden decir que pobrecito, porque me lo han dicho, ¿no? Para mí es suficiente su palabra. Y yo creo que todo aquel que se acerca a Jesucristo es hijo de Dios. ¿Está bien? Entonces, se acerca, dice a Jesús, volviendo al tema, ¿no? 47, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Fue a la persona indicada. Claro. ¿Me entiendes? La persona indicada que nos puede salvar es Jesucristo. Cuando tú has probado todos los métodos y no te han dado resultados, porque hay gente en la desesperación que se va al brujo. A mi papá cuando estaba enfermo le decían, Anduesa, toma sangre de toro, eso te va a curar, ¿no? Sí, y le decían, Anduesa, tenés que comerte una gallina negra. ¿Sí? Yo digo, ¿pero qué tiene? Pues negra o blanca es lo mismo, ¿me entiendes? Sí, pero, o sea, la gente llega, te dan consejos, ¿no? Hay unos consejos tremendos que te dan, ¿no? Entonces uno no sabe qué mismo decir. Entonces, hace poco, cuando yo estaba enfermo, me dijeron, mira, para el cáncer es bueno, tienes que comerte una culebra, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, hay tantas monstruosidades, digamos, que la gente dice. Entonces, hay gente que lo hace, ¿no? Sí, no se ha curado. Y dicen que se ha curado. Yo no sé cuán seguro es que se han curado, porque uno por orgullo pedante es capaz de decir, me curé, ¿no? Me curé. Sin embargo, me gusta lo que hizo el romano, porque él podía haber ido a sus dioses. Y los tenía, como dijo mi hermano Armando, eran politeístas. A ellos les sobraba. Sí, pero fue a la persona indicada. Esto es ya hace 2000 años. Sin embargo, sigue siendo Jesús el mismo, sigue siendo motivo de atención. Hay mucha gente que le llama la atención, ¿viste? Y se convierte a Cristo, de donde sea. Pero Jesús sigue brillando aún en el siglo XXI. Alguien dice que la Biblia iba a desaparecer, pues la Biblia ahora también puede venir aquí en la tecnología. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mi palabra no. Entonces acá está su palabra todavía viva, todavía usando motivando a nuestro corazón para creerle, ¿no? Entonces vemos aquí que va Jesús, ¿no? La tercera cosa que dice Jesús también es llamativa. Mira lo que Jesús le dice. Mira lo que dice aquí. 48. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Como que lo deja ahí, mudo, ¿no? O sea, él va y le pide un milagro y Jesús le da una reflexión. Si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Este es un mensaje. Estaba condicionado, que él creyera que se hiciera un milagro. Exacto. Lo que él estaba esperando es el milagro para creer. Es que eso había pasado. Cuando hizo el milagro en las bodas de Caná, dice, a partir del milagro, ellos creyeron. Jesús no quiere que nosotros creamos por el milagro que Él hace, sino por lo que Él es. ¿Ya? Nuestra fe no debe estar concentrada en qué cosas, esperando qué cosas hace o no hace por mí. No debe estar centrada en eso, en los milagros, sino nuestra fe tiene que estar centrada en Él. Nos haga o no el milagro, es en su persona. ¿Me entiende? Porque si no, esto es parecido a una esposa que uno pueda tener, ¿no? Su esposa, y en el momento que tú pierdes todo tu dinero, la abandona. Eso ha pasado, hay casos así en la historia que han pasado matrimonios que se han deshecho justamente por esta situación. Estaban solamente cuando estaban en el momento de bonanza y había todo, pero cuando se comenzó a estar en la época de las vacas flacas, entonces se hicieron a un lado. Aquí la Biblia nos declara que Jesús no quiere que nuestra fe se fundamente en lo que Él hace, sino en lo que Él es. Su persona es suficiente. O sea, su persona es tan amable, tan benévola, tan maravillosa, que no podríamos ni traicionarlo, porque vale la pena que nosotros creamos y confiemos en Él. Eran los judíos que siempre estaban pidiendo milagros, hasta en la cruz. ¿Qué le dijeron? Que en la cruz, cuando Jesús estaba
por morir, ¿qué le decían? Sálvate y sálvanos a nosotros, esperando milagros para creer. Y aquí Juan nos enseña que no necesitamos milagros para creer. Es suficiente su persona, es suficiente lo que Él es. ¿Está bien? Vamos a ver qué otra cosa más podemos rescatar de aquí. Dice así: desciende y sana a mi hijo. Le dice así el 7, ¿no? Es el 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Le está invitando a su casa. Desciende. Claro. Vamos. Vamos. Desciende, a prisa. Sánalo. Mi hijo está a punto de morir, sánalo. Le está invitando a su Lo casa. está combinando. Sí, exacto. Anda a mi casa porque mi hijo muere. Vamos. Me sorprende que Jesús hace al revés. Miren lo que hace Jesús. El 49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende otra vez antes que mi hijo muera. O sea, por segunda vez desciende, ¿no? Sí, naturalmente estaba preocupado. Jesús le dijo, ahí está: ve, tu hijo vive. No descendió Jesús. Jesús no fue físicamente. Jesús simplemente le dijo su palabra: ve, tu hijo vive. En otras ocasiones Jesús se había ido. Cuando la suegra de Pedro estaba delicada de salud, Jesús fue a la casa, le puso las manos y sanó. En esta ocasión no fue adrede, a propósito. Porque aquí hay una enseñanza que él quiere clarificar, tanto para él como también para nosotros, porque Juan escribe el año 90 después que ya sucedió este evento. Entonces él quiere que sepamos que la fe cristiana no se basa en milagros, sino en Jesús. Por eso, es que creerle a qué, no a mirar el milagro, Él le creyó a Jesús. sino a su palabra. ¿Me entiendes? Jesús dijo: ve, tu hijo vive. Él no vio el milagro. No estaba el hecho consumado para él. Para Jesús sí, porque él es la autoridad, ¿no? Él es Dios. Pero él no vio. Simplemente creyó en qué. Su palabra. Se aferró a la palabra de Jesús, no habiéndolo visto. ¿Entiende? No, él no vio a su hijo sano. En esa época tampoco había el WhatsApp como para hacerle un mensajito y decirle: oye, ¿qué está pasando algo, no? Era suficiente la palabra. ¿Y qué pasó? Miren lo que dice el texto, ¿no? 50. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Creyó. Exacto. Simplemente creyó en lo que Jesús dijo. Creyó. A veces queremos ser como Tomás, ¿no? Ver para creer. Y aquí Jesús va contracorriente y nos enseña: Hay que creer para ver. exacto, cree y verás. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Hay que creer. ¿Por qué hay que creer? Por lo que es Jesús. No, mira, a veces dicen, los cristianos creen en el vacío. No, nosotros no creemos en el vacío. Nosotros creemos sobre sobre un hecho histórico. ¿Me entiendes? Es histórico que Jesús vino a esta tierra, vivió entre nosotros, por eso que la historia se divide antes y después de Cristo. Sí. Sus enseñanzas son extraordinarias. Entonces, creemos en alguien que es un ser divino y humano y que sigue revolucionando en este siglo a las personas. Creemos no en sus milagros, sino en su hermosa persona, en su dulzura, en su bondad, en su amor, ¿me entienden? En su ser. Yo sí sé que Él es poderoso para hacer milagros y de hecho que los hace cuando uno le pide. Amén. Pero creo en su persona. Si Él no me sanara a mí, seguiría creyendo en Él. Amén. Porque eso es fe, es creer en su persona. Entonces, dice que fue. Vamos a seguir con la lectura del 51. Cuando ya Él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces Él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Y esta fue la segunda señal que hizo Jesús. Ahora, ¿qué quiere Juan que nosotros entendamos? Porque no es una mera historia solamente. Juan en todo este libro habla de 7 milagros.
¿Por qué esos milagros? Juan quiere que el lector no mire al milagro, sino al que lo obra. ¿Vamos? No mire al milagro, sino al que, al que lo obra. El milagro era una especie como de Jesús de llamar la atención, no hacia el milagro, sino hacia sí, hacia Él. Porque cuando uno sigue con la lectura, este obrador de milagros, ¿dónde termina? En la cruz. O sea, el objetivo de los milagros era llevarle a la persona hacia la obra más grande que Dios haya hecho por el pecador, la cruz. ¿Me entiendes? No hay obra más grande que no sea la cruz. Después de la cruz no hay obra más grande. La obra más grande que Dios haya hecho por el pecador es ir a la cruz, a dar su vida en expiación por nuestros pecados. Esa es la obra que Satanás no quiere que nosotros enseñemos o prediquemos, porque el cristianismo se basa en la muerte de Jesucristo, se basa en su sangre que Él derramó para el perdón de nuestros pecados. Entonces, el objetivo de los milagros no era que la persona tenga fe en los milagros, sino que a medida que va estudiando el libro de Juan, lo vea a Jesús alzado en una cruz, dando su vida para el perdón de nuestros pecados. Ahora, esa obra, tú ni yo lo hemos visto. Yo no vi a Jesús morir en la cruz, solamente creo en su palabra. ¿Sabes qué es lo que dijo en la cruz? Él dijo unas palabras que en griego suenan así: tetelestai, consumado es. Eso dijo Jesús. Consumado es. Todo se ha hecho. Claro. En el Génesis, volviendo a Génesis, dice que Dios acabó toda la obra y descansó el séptimo. Bien. Eso dice el Génesis, pero en Juan no dice eso. En Juan dice consumado es. No en un día, sino en su persona. ¿Entiendes? Jesús gritó, dice la Biblia, y lo gritó, fue consumado es, tetelestai, es decir, concluido y acabado. No en un día, sino en su persona. Ahí está la diferencia. Es decir, las personas deben tener fe en lo que Él hizo por nosotros. Yo no lo vi, pero sabes que creo que está consumado. Y por lo tanto, no tengo que hacer nada para salvarme. Él ya lo ha hecho. Simplemente debo creer que Él ya me ha salvado. Esa es la fe. ¿Me entiende? Que debo creer el que ya lo ha hecho. No hay ningún mérito que me recomiende delante de Dios. Es la sangre de Jesucristo que me recomienda delante de Dios, porque su sangre me limpia de todo pecado. Entonces, consumado es. Son las palabras de Jesús. Pregunto, ¿lo creerás? ¿Creerás en eso? Amén. La obra está consumada, hermano. No tienes que hacer nada para salvarte. Él lo ha hecho todo. Simplemente debes creer. Y esto la gente dice, ¿pero qué? ¿Solo creer? Sí, solo creer. Porque el texto dice, consumado es. O sea, es palabra de Dios. Está el mensaje Consumado ahí. es. Creer en eso. Hecho está. ¿Sí? Porque las falsas religiones enseñan que nuestros aportes económicos, que nuestras obras, que todas estas cosas nos recomiendan delante de Dios. Como que uno tiene que pagar para salvarse. Pero la Biblia nos dice que ya Él ha pagado el precio más alto. Y que si creemos en eso, tenemos la seguridad de nuestra salvación. No estoy en contra de que hagamos aportes y que ayudemos al prójimo, pero eso es ya como un fruto, como algo que uno hace de gratitud, ¿me entiendes? Pero en cuanto para ir al reino de los cielos, es creer porque Él ya ha hecho su obra. Amén. Amén.